Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que como todos los lunes aprovechamos para darle un recorrido a los principales hechos ocurridos, los publicados y no, alrededor de nuestro planeta, con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Habíamos dicho la semana pasada que nos íbamos a enfocar o nos íbamos a meter a al vecindario, hablar del vecindario, y qué mejor hablar de los resultados de las elecciones en Panamá este domingo, elecciones en las que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, formado por Omar Torrijos, o fundado por Omar Torrijos, el general Omar Torrijos. Sí, no, pero digo, fundado por Omar Torrijos, el general Omar Torrijos, y preside Martín Torrijos, expresidente de Panamá, vuelve al poder una década después, y con un resultado un tanto apretado, decían algunos. Miraba transmisiones este domingo en las que se quejaban que muy temprano en Panamá, en elecciones anteriores, ya se sabía quién era el ganador de las elecciones. Sin embargo, estas se tardaron porque el resultado estaba bastante cerrado, y ya con el 96% en la noche, el 96% de las mesas escrutadas, o de los votos escrutados, se dio a conocer el resultado en favor. Que comenzaron a darse, así de grosso modo, desde las 5 de la tarde. Sí, pero esos eran los resultados de encuestas a boca de urna, ¿no? Bueno, pues el resultado al fin. Sí, pero Laurentino Cortizo Cohen, de 66 años, del PRD, se alzó con la presidencia en Panamá. Bueno, tiene un nombrecito complicado. Fíjate que yo con Laurentino solamente me acordé El amor en tiempos del cólera. No, pero sí. Mira, yo me acordaba de Dino de Laurentiis. Dino de Laurentiis. Sí. Production. Sí. El problema es que vaya a ser una superproducción más. No, en principio las declaraciones que ha hecho son positivas, pues, en materia de una presunta independencia de la política exterior panameña. Lo que no lo tiene tan sencillo porque el margen apenas no llegó al 2% de diferencia. De diferencia con el protegido del que está preso. De Martinelli. Rómulo Rose. Uh-huh. Bueno, fíjate qué interesante, para comenzar con un poquito de trivia. Este señor que fue electo presidente ayer es bachiller del Instituto Pedagógico de Diriago. Sí. ¿Y se bachilleró con vos? No, casi. Digo porque Martinelli, que ahora... Espérame, ¿casi ibas vos arriba o ibas abajo? Bajísimo. Ajá, okay. Esas declaraciones hay que ser prudente cuando uno dice que iba a bajísimo. Sí, tenés razón. Estaba comenzando. Martinelli, por otro lado, es egresado allá por los 58, 59 del Colegio Centroamérica de Granada. Y Torrijos, hijo de Torrijos, estuvo igualmente en Nicaragua en el Frente Sur en 1978. Digo eso para que de alguna manera veas que estamos de alguna manera con vasos comunicantes. Entrenado por Edén Pastora. Entrenado por Edén. Por otra parte, fíjate de que siempre leyendo en Colombia sobre Panamá, ¿verdad?, me encontré un artículo lo más interesante que me dio pistas sobre lo que pasó en Nicaragua posteriormente con el Tratado Bárcenas Meneses Guerra. Y es que resulta que a todo esto comienza el colombiano. Qué lástima, dice, que algunos colombianos ahora todavía se preguntan, ¿y es que alguna vez fue Panamá de Colombia?
Y habla de que a él específicamente el 3 de noviembre, el 2 de noviembre le da una cierta nostalgia de toda esa historia, porque según ellos ese Panamá, ese territorio iba a ser la conexión con Centroamérica de la Gran Colombia. Bueno, pero todo esto a lo que voy es de que comienza entonces toda una acción política por parte de Theodore Roosevelt con el asunto del canal, y que al final llega a constituir un país que es Colombia, con toda una serie de lobbies dentro de la Colombia misma y otra serie de presiones alrededor de ciertos grupos nacionalistas alrededor de Panamá. Todo eso teniendo como contexto el primer intento de la construcción del canal allá por 1870 y tanto, con el mismo señor que hizo el canal de Suez. Que, dicho sea de paso, en una novela que en un momento me regaló Melvin Wallace, que se llama el Aconcagua, el buque del Aconcagua, resalta toda la tarea de ese canal, cómo se puso en bolsa en París, cómo comenzaron a fluir los capitales, cómo de alguna manera eran noticias falsas, todos hablaban en la bolsa de París, hasta que al final los swampos y demás y la situación que estaba en Panamá dejó el proyecto a medio andar, y en la noche se miraban por un lado los fantasmas y por otro lado los cadáveres de todas las máquinas oxidadas ya que iban a hacer el canal. Pero bueno, viene 1914, ya se hizo Panamá, después viene 1914 y repito por tercera vez, 1914, el Tratado Thomson-Urrutia, por el cual se le concede a Colombia el paso de su producción agropecuaria, tropas y además 25 millones de dólares, con el compromiso de Colombia de jamás volver a tratar de recuperar ese territorio. O sea, el precio de un país. Exacto. Y un país hecho por la voluntad de Teddy Roosevelt. Teddy le decían a sus amigos, yo no tuve que ver, no existía entonces. Para el canal. Un país para el canal. Un país para el canal. Que es la creación de Panamá. Entonces uno comprende no solamente la ignorancia de algunos, por lo que vos te referiste, de su propia historia, preguntándose si es que alguna vez Panamá había sido parte de ese sueño. No pasó nunca de ser un sueño la Gran Colombia, ¿no? Así es. Que sí formó parte del virreinato de la Nueva Granada. Pero entonces yo creo que lo correcto es decir Panamá, un país creado para un canal. En esa perspectiva manifestada tan brillantemente por el historiador Amador Arrieta. Y agrego, y dije 3 veces 1914, porque ese mismo año fue el año del Tratado de Chamorro Bryan. Y ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo año estalló la Primera Guerra Mundial. En el caso de Nicaragua le dieron 3 millones de dólares, ¿verdad? 14 años después, exactamente, 1928, vino el Tratado Bárcena-Meneses de Guerra, que en ausencia de una Corte Internacional de Justicia y de la Haya e incluso de las Naciones Unidas, etcétera, en presencia de una Liga de Naciones que no servía para nada en ese sentido, Estados Unidos dilucidó esa situación y le dio la razón a Colombia. Digo, como una especie de compensación, si vos querés. Pero nosotros, a partir de ahí,
perdimos lo que ahora es un atractivo turístico de los mejores en Colombia, que es San Andrés. Ahora, ¿pero en compensación de qué? En compensación a Colombia de que le quitaron Panamá. Es decir, Nicaragua le pagó. No, Nicaragua no pagó. Estados Unidos le quitó. Por eso, pues, pero es decir, Nicaragua le pagó a Colombia en nombre de Estados Unidos con San Andrés, Serranía, Roncador, Quitasueños, etcétera, de los etcétera. 3 millones de dólares a los que aludiste. Y los 3 millones de dólares, cuyo final nadie sabe, no se auditó jamás, y probablemente pasó a formar parte de la oligarquía criolla. Pero independientemente de eso, ¿verdad? Ahí perdimos San Andrés. ¿Ah? Y doy el contexto nada más para que de alguna manera veas el contraste. Bueno, pero la historia en la perspectiva a propósito de San Andrés y los calles de Roncador y Quitasueños, que la sentencia de La Haya no terminada de digerir por Colombia, dicho sea de paso, recordémoslo. Y es una sentencia que estamos hablando ya de ¿qué? Casi 7 años. 7 años, sí. 7 años. Del 2012. La historia sí compensó a Nicaragua, si nos vamos territorialmente hablando, con la justicia de los 95.000 kilómetros de mar territorial en el Caribe. Esa plataforma era una de las zonas marítimas más ricas en flora y fauna, por decir solo uno de los recursos. Y los bancos los bancos probados de red snapper, de pargos, más grandes del mundo. De flora y fauna, para no entrar en detalle, en detalle gastronómico, menos a estas horas, ¿verdad? Entonces por ahí van los tiros más o menos. O sea, la historia hizo justicia territorialmente, de manera que esos 3 millones de dólares hayan salido de donde hayan salido, salieron carísimos. Y además, en medio de todo eso, que es otro tema, ¿te imaginas la posibilidad que tiene ahora Nicaragua de explotar esa parte marítima, ahora que tiene conexión directa por tierra? Por eso, a ver, a propósito de las posibilidades de Nicaragua y su futuro en el comercio internacional, explotando los recursos naturales que tiene, que entre otras cosas se está refiriendo Cairo, esa es la importancia del levantamiento de las sanciones unilateralmente impuestas por los Estados Unidos, ¿no? Lo digo consciente de que es a despecho de quienes consideran que se trata de sanciones individuales, ¿ya? Y no como si fuesen absolutamente asépticas o inocuas para la totalidad de las y los nicaragüenses. Una apreciación, digamos, que sumamente subrepticia a mi manera de ver el Parlamento. Bien. Ok, vamos a hacer pausa. ¿Qué cambiará? ¿Cuál es la idea de lo que va a cambiar con Laurentino Cortizo Cohen, Nito Cortizo, en Panamá, en la presidencia? Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Omar Torrijos, el general Omar Torrijos, principal defensor de la soberanía panameña, a propósito del canal, y que logra que el canal sea devuelto, o la soberanía del canal sea devuelta a Panamá. Es el fundador del PRD, que lleva a la presidencia a Nito Cortizo, Laurentino Nito Cortizo. ¿No? ¿Qué podemos esperar que suceda con Panamá en la presidencia de Cortizo? Bueno, primero, Nito Cortizo tuvo amplia experiencia con Martín Torrijos. Fue ministro de su gobierno. Fue ministro de Agricultura y fue presidente de la Asamblea. Fue presidente de la Asamblea, pero mientras fue ministro de Torrijos, se separó del gobierno justamente porque no estaba de acuerdo con las preferencias que se le dan a Estados Unidos en materia fitosanitaria.
el Tratado de Libre Comercio. Así es. Sí. Pero de todas maneras formó una versión muy importante que fue toda una tendencia dentro del torrijismo, que hoy por hoy es la que está, es la prevalecente, ¿verdad? Está básicamente en una situación complicada por dos cosas. Primero, porque Panamá es el país que más crecimiento per cápita ha tenido en los últimos años. A propósito de entre un 6.2 a un 7% anual. Sí. ¿Verdad? Ha invertido mucho en infraestructura. Tiene metro, te quiero contar, ¿verdad? La ciudad de Panamá. Tiene un metro en la ciudad de Panamá. Ha expandido el canal, e incluso lo siguen expandiendo ahora con capital chino, ¿verdad? El canal le reporta aproximadamente 4.390 billones de dólares a Panamá, de los cuales 1.700 son para el Estado. 1.700 billones es su mayor fuente. Eso hace, entre otras cosas, que Panamá tenga un desarrollo desigual, fundamentado en el centro. La gran parte de ellos son 3-4 provincias, y 7 provincias de alguna manera bastante descuidadas. Eso hace de que en Panamá sea uno de los países más desiguales del mundo, a pesar de ser uno de los países más ricos en términos de su crecimiento per cápita, ¿verdad? Hace que además los servicios, en términos de servicios, se han preocupado más por infraestructura que por servicios públicos, los cuales se han estancado. Es más, el promedio del PIB a los servicios de salud en Panamá ha sido alrededor del 9%, que es en promedio 3% menos que el resto de Latinoamérica. Y no digamos que el resto de Latinoamérica está muy bien en servicios sociales, ¿verdad? A lo que apunto es que hay unos niveles de desarrollo desigual, hay unos niveles de descontento dentro de la población que se demostraron en esta elección. Y entre otras cosas se demostraron porque hubo una gran decepción de los partidos políticos, incluyendo el torrijismo, ¿verdad? Sí. 3 de los 7 candidatos eran electos por lo que le llaman postulación libre, ¿verdad? ¿Cómo le llaman aquí? Por suscripción popular. Por suscripción popular. Sí. 3 de ellos eran por suscripción popular. Incluso el alcalde de Panamá, que era del partido panameñista, junto con la Contralora General de la República, no pudieron pasar más del 5º o 6º lugar. Pero fíjate vos, Ricardo Lombana, que de libre postulación obtuvo prácticamente el 20% de los votos, y ocupa el 3er lugar. Un lugar antes, es decir, tiene 9% más que José Blandón, que era el candidato oficialista, el candidato de Juan Varela, que se quedó en el 4º lugar. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Pero además de eso, una cosa que nunca se pudo expresar bien es el presidente actual con el vicepresidente, con Rudolph, creo que se llama, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia hasta el jueves era de más de 10 puntos porcentuales. Al final ganó siempre ¿cómo se llama? Cortizo, pero ganó apenas por 2%, una cosa de esa. No llega al 2%, o sea que remontó enormemente. Y su dicho, entre otras cosas, era: lo bueno tiene que regresar, lo bueno siempre regresa. Uh-huh. A su vez fue ministro también, Roux. Uh-huh. En términos de plataforma política, en términos ideológicos, salvo Saúl Méndez, que iba por la izquierda, que de hecho de paso solo tuvo 1% de popularidad, el resto más o menos estaban en el mismo patrón, matices más, matices menos, pero con problemas muy serios alrededor de la estructura fiscal, que necesitaba una reforma, de la estructura social, que necesitaba
igualmente otra reforma de la parte salarial y también de la parte de infraestructura. Ok, eso es para lo interno de Panamá. Para lo externo, la política exterior panameña, ¿va a haber cambio? Ya tuvo. Acordate de China, ¿verdad? Rompieron relaciones ¿Con Taiwán? Con Taiwán y amarraron relaciones con China que van a continuar, ¿verdad? China ya tiene 2.500 millones de dólares invertidos en China. En Panamá. En Panamá, perdón. Sí. Y la comunidad china en Panamá es más de 100.000 personas. Es más, comunidad que empezó con el canal. Comunidad que empezó incluso con el ferrocarril. Pero bueno, y en cualquiera de los casos con el primer canal. Pero además de eso, controla la comunidad china, controla todo el servicio minorista, todos los que aquí son pulpería. Ok. Es la especialidad de los chinos. Entre otras cosas. Bueno, aunque en Costa Rica son los japoneses. Sí. Y te hace una gran, y es un gran poder. Y de ahí y con la disciplina que tienen y demás, vos vas a ver cada vez más panameños chinos en cargos en cargos populares, en cargos del gobierno, en cargos de iniciativa privada, a cargo de capitales, etcétera, ¿verdad? Juntando todo el asunto, China también quiere sentar en Panamá lo que podría ser su oficina para exportar y para controlar las exportaciones y las relaciones comerciales con el resto de América Latina, que de hecho sea de paso no son pocas. Brasil es uno de los principales clientes, para Chile y Bolivia es el principal socio comercial, etcétera. Humberto. Bueno, pero si es que a mí lo que me interesa de momento es el rol que pueda jugar Panamá en Centroamérica, porque a diferencia de Costa Rica, que sigue pensando en esa absurda historia de la Suiza centroamericana, no sé hasta dónde eso haya influido en que los japoneses controlen el mercado minorista tico, ¿eh? Habría que analizarlo más detenidamente. Panamá sí es miembro de pleno derecho de todas las instancias integracionistas centroamericanas, desde el mercado, desde el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, pasando por el Parlamento Centroamericano. Y en esa perspectiva, el cambio de gobierno vuelve la socialdemocracia, si es que se puede calificar de socialdemócrata al PRD, pues yo pienso que sí, pero bueno. Aunque no le gustaría mucho a Torrijos, padre, me imagino yo. Era más profunda la raíz nacionalista que la socialdemócrata, pero bueno. Puede beneficiar la correlación de fuerzas en esas instancias integracionistas centroamericanas, el cambio de gobierno en Panamá, y de alguna manera contribuir a neutralizar el otro abismal cambio de rumbo gubernamental en El Salvador, ¿no? Fuera de que antes comentábamos tristemente los asombrosos, por calificarlo de alguna forma, comentarios de la recién designada canciller salvadoreña, la señora Gil. Sí. Hasta el punto de que yo me atreví a pensar si no tenía algún problema neurológico, de índole psiquiátrica en la colina, ¿no? Vinculado a su apellido. Pero bueno, por eso decía, de alguna manera estos dos cambios de gobierno pueden contribuir a un reacomodo de fuerza en los niveles de integración centroamericana. Y no solamente de integración centroamericana, ya nos trasladamos al Cártel de Lima, si de la situación en la Organización de Estados Americanos nos preocupamos o nos ocupamos, ¿ya? Y habrá que ver, esperemos que haya cambios en la posición, porque la posición que han mantenido en el seno del grupo de trabajo, ese espúreo grupo de trabajo creado en la OEA para Nicaragua, ¿ya? Y con respecto al grupo de Lima o Cártel de Lima que decíamos antes, y el rol que ha venido jugando en torno al tema de Venezuela. No en balde, el día de hoy y mañana tienen previsto reunirse ese grupo último
de Lima para abordar la situación en Venezuela, ¿ya? Que se ha calentado gracias una vez más a la caldera que debe tener en el cerebro Donald Trump con los chinos y los rusos y su presencia y su posición frente al conflicto venezolano, ¿no? O a la situación venezolana. Lo que pasa es que esta próxima reunión va a seguir siendo con el gobierno actual. Sí, pues, pero ¿verdad? no, yo me refería que coyunturalmente hay reunión ahora, ¿no? Pero te digo, la posición de este presidente no se va a conocer dentro de 2 días en esa reunión. No, hizo algunas declaraciones apelando a la independencia, sí. y neutralidad más, de alguna manera. En principio yo quisiera verlo como una complementariedad con México. Entonces tenés México por un lado, tenés Panamá por el otro, y luego tenés El Salvador, que ya está claro, Costa Rica igual, y otros países del área con que cada vez tenemos menos afinidad. Pero ya Panamá y AMLO y Uruguay podrían hacer... y Bolivia, que está ahí. Y Bolivia podrían hacer una diferencia, ¿verdad? Y sobre todo que faltan elecciones, ¿verdad? Faltan elecciones fundamentales, diría yo, ahora en Argentina. Y las otras que vienen también en Guatemala para efectos del área. Con esas de Argentina hay un temor de quienes han avalado los movimientos nacionalistas ante la posibilidad que la señora Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, vuelva nuevamente a la presidencia. Pues fíjate que en cualquiera de los casos lo interesante es, más allá de las opiniones, los movimientos sociales que tienden a estar unificados, incluso dentro del peronismo, que estaban bicéfalos, ¿verdad? Y estaban desgregados. Sí. Segundo, el hecho de que en medio de todo, si algo te es clarísimamente difícil en medio de una elección, es poner de candidato a alguien que nadie conoce. Sí. En este caso, la señora Kirchner tiene nombre, tiene política detrás de ella, y tiene apoyo. Aparte de que, como senadora, ha logrado mantenerse en ese tono. Y tiene el bestseller más notorio de los últimos tiempos entre los libros argentinos. El libro de Cristina Kirchner ya va por la 3ª edición. Sí. Es que te decía porque me llegó un mensaje a través del WhatsApp que dice: ahora es México y Panamá, la misma cartilla cubana. Si gana en Argentina Cristina Fernández, espera otra Venezuela. ¿Qué le pasa a los pueblos? Digo, para comenzar, ¿qué le pasa a ese Twitter, verdad? Que está un tanto desbordado. Bueno, no perdamos de vista que las elecciones en cualquier parte del mundo las gana Rusia. Sí. Además, sí. Es que eso es importante señalar. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El 3 de marzo del año 96 se aprobó la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida por los nombres de sus autores, la Ley Helms-Burton. Esta semana pasada el presidente Trump anunció la implementación de 3 de los capítulos que estaban suspendidos, pero no legislativamente, no sé si era legislativamente que estaban suspendidos por un acuerdo principalmente con Europa, que se había quejado de las inversiones, de la afectación a las inversiones europeas en Cuba, ¿no? De manera que con esto se va a afectar las inversiones extranjeras en Cuba, si están relacionadas, según la ley, con alguna propiedad confiscada durante la revolución, es decir, con propiedades nacionalizadas. Por eso la primera reacción a la entrada en vigor de la Helms-Burton en esta ocasión fue precisamente de la comisaria de Política Exterior o de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, la italiana Mogherini,
que dijo muy claramente que ese hecho de que se suspendiera, no, de que entrara en vigencia la Helms-Burton y en concreto el capítulo que permite a ciudadanos norteamericanos familiares de quienes fueron en su día expropiados por la Revolución Cubana hace 60 años, más o menos, ¿no? Lo que hace es debilitar las relaciones norteamericanas con la Unión Europea, que ya de por sí venían debilitándose por el tema de las sanciones, de los aranceles, de la subida de los aranceles alrededor del tema del acero, y por el continuo tensionamiento de los Twitter de Trump desde la cumbre de la OTAN y las incursiones en territorios europeos, en países europeos, no siempre felices, sino todo lo contrario, de Donald Trump. Por ahí, ¿no? Y yo le agregaría el asunto de Irán. Sí, no, es que está vinculado a las sanciones, porque claro, las sanciones impuestas a Irán afectan a la Unión Europea, claro, como afectan el tema de las inversiones europeas de España, sin ir más lejos, por la misma Francia. Las principales cadenas hoteleras, Meliá, por ejemplo, españolas, tienen grandes inversiones en Cuba. La francesa Ricard, esa que te gusta tanto a vos, Cairo, el Carnival, es la que fabrica el Rocardí, claro, y se hizo pues con las instalaciones del Rocardí, de la cadena esa de cruceros Carnival a la que has hecho referencia. Pero eso abre todo un universo de problemas en la Organización Mundial de Comercio, porque Europa no se va a quedar la Unión Europea. Sí que acuérdate que no se va a quedar de brazos cruzados. Cuando se promulgó la ley Helms-Burton, justamente Europa recurrió a la Organización Mundial de Comercio. Y es lo que ya les dijo que va a volver a hacer. Sí, y fue a través de la Organización Mundial de Comercio, las presiones de la OMC y quejas europeas, que quedaron suspendidos esos puntos de la ley, que ahora pone en vigencia. Sí, porque hasta el momento yo tuve noticia, creo que a finales de la semana pasada, de que se habían interpuesto en un juzgado, en un distrito de Florida, un par de demandas de descendientes, hoy, ¿cómo que le decimos? Aquí se le dicen le decimos gringos jaitudos, en el caso de Cuba no sé cómo le dirán, a los cubarricanos, pues, que han interpuesto demandas siendo norteamericanos, pero perjudicados el día por confiscaciones de la Revolución Cubana. Y para terminar el comentario en torno a la Helms-Burton, sigue siendo la más descarada de las últimas unilaterales violaciones del orden jurídico internacional por parte de los Estados Unidos. O sea, eso es una extraterritorialidad que se la sacan por sus pistolas, nunca mejor dicho. Yo creo que y nada más. Yo creo que es superada por la actual de Estados Unidos como amenaza a Europa y al resto del mundo. El que esté haciendo negociaciones, las compañías y los estados que estén haciendo negocios con Irán dejarán de hacer negocios con las empresas norteamericanas. Y eso significó, dicho sea de paso, esta Helms-Burton parece ser la pionera de ese tipo de sanciones, ¿verdad? Y esto significa ahorita, para el caso de Irán, que Total, que está inmersa en un contrato para la exploración de un campo de gas natural, deje de estar trabajando en Irán. Que Volkswagen, que está terminando una fábrica de automóviles junto con Renault, deje de estar trabajando. Que Boeing, que ya tiene contratos millonarios con Irán y empresas norteamericanas, deje esos tratos y salga fuera de esa relación comercial. Que Airbus en Francia igualmente lo haga, y que lo haga también la Royal Shell de Holanda, y que lo haga la British Petroleum de la Unión de Inglaterra. En otras palabras, estás hablando, agregarle a eso las prohibiciones de comprar petróleo a 8 países, entre ellos China, Italia, Taiwán, Corea del Sur, Japón, ¿verdad? Y vas a ver que es una agresividad tal, ¿verdad?,
que lo que busca, y lo dicen claramente, es dejar en cero a Irán. Y eso evidentemente no se va a poder. No solamente eso, sino que ayer, para hacerlo más corto, Bolton anunció que el barco portaaviones Abraham Lincoln está rumbo a las costas cerca de Hormuz para evitar cualquier situación anómala alrededor de ese estrecho. En otras palabras, esas son ya casi actos de guerra. Y China, no creo, como dice Humberto, que se va a quedar con las manos cruzadas. Y Europa, no creo tampoco que va a ser un sujeto dócil de ese mandato norteamericano. Fíjate que yo me estaba acordando, disculpa un momento ahí, Humberto, de las sanciones contra o de la decisión de aquella empresa francesa que estaba construyendo unos acorazados para Rusia, que terminó al final no haciéndolos, pese a que Rusia ya había pagado los acorazados. Al final los hizo, no se los entregaba. No se los entregaba. Al final se los entregó con 4 años después. Sí, pues, pero es decir, vamos a ceder a esas presiones. Sí. Claro. Entonces, pero además eso tiene una doble clara. Por ejemplo, en el caso de Rusia, ya supo que mejor comienza a hacer esa fabricación dentro de Rusia, para no depender de Europa. Y en el caso de Irán, lo único que está alentando todo esto es los radicales. Ya Khamenei dijo, desde el primer día que se iniciaron estas negociaciones, lo cual es cierto, desde el primer día que se iniciaron estas negociaciones, allá por el año 2015, dije, no se puede confiar en los americanos. ¿Ah? Bueno, eso ya lo dijo Ernesto Guevara de la Serna. Bastante antes que Khamenei, ¿no? Pero en todo caso ni un tantito así ya comienza a tener expresiones armadas potenciales, el ejército revolucionario y el ejército iraní, etcétera, y no es casualidad que en medio de todo esto, en un artículo del Foreign Policy del mes pasado, el general McChrystal le dedique un artículo a Soleimán, el magnífico. Pero tampoco creo yo que sea casualidad que doña Angela Merkel, la jefa de gobierno de la locomotora europea desde el punto de vista económico, como es Alemania, la República Federal Alemana, anda en gira de despedida, nunca mejor dicho, por Níger y otros países africanos. No le preocupa aparentemente en esta despedida lo que ha sido el leitmotiv de su largo periodo gubernamental como jefa de gobierno alemán, como es Europa, la conservación de Europa. Y los problemas, más que problemas, los retos y desafíos que para Europa significan las elecciones europeas, que estamos a 20 días de su culminación. No olvidemos que se van a desarrollar de entre el 23 y el 26 de este mes. Que a propósito aprobaron que Puigdemont a propósito de elecciones europeas, como candidato, sí. el ex líder independentista catalán Puigdemont, exiliado en Bélgica, tenía problemas con la justicia constitucional española a través de la Junta Central Electoral para ser considerado candidato junto a 2 o 3 de sus ex consejeros. Pero parece que al final le aprobaron la posibilidad de candidatearse en las elecciones europeas a las que nos estábamos refiriendo. Pero llama la atención, decimos, esa aparente despreocupación por el tema europeo de la señora Merkel ya en sus últimos meses de gobierno, porque todo parece indicar que ella está de acuerdo para que su sucesora al frente de la CDU, la ya entronizada AKK, Anne Kramp-Karrenbauer, una cosa así se llama, se haga cargo a la vuelta de las elecciones europeas, a la vuelta del verano europeo, estamos hablando de septiembre, octubre, del liderazgo del partido de la CDU, ¿no? Pero cuando soplan vientos de cara a las elecciones europeas de la extrema derecha,
que hoy, sin ir más lejos, se reunía el vicecanciller austríaco del FPO, que es la ultraderecha austríaca, con Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Para seguir aunando esfuerzos en consolidar una coalición de extrema derecha en el Parlamento Europeo, liderada por Matteo Salvini, el vicepresidente y ministro del Interior de Italia. ¿Cuál es la idea de esa ofensiva alemana diplomática hacia África? Porque mira, parece que antes no era bien visto. Porque es que mira, Angela Merkel empezó una gira por Senegal, Ghana y Nigeria. Sí, esa es la gira de despedida. El ministro de Cooperación Económica y Desarrollo, Gerd Müller, está en Eritrea, Etiopía, Mozambique, Botswana, Zimbabue y el Chad. Y la ministra de Estado, Michelle Mutteferin, que es para Relaciones Exteriores, estaba en Namibia. Sí, pero mientras tanto, aparte de la coalición de derecha a la que me estaba refiriendo, en Alemania, las juventudes socialdemócratas están proponiendo nacionalizar la BMW, para que veamos cómo anda el patio. Sí. Que si quieren conseguir adeptos, porque la tendencia de votos del SPD, de la socialdemocracia alemana, no ha logrado superar el 18%, se está moviendo entre el 15 y el 18%, mientras la CDU de la señora Merkel y compañía mantiene un 32%. Sí, seguramente. Pero entonces, ese furor africanista de un gobierno que está a todas luces en su última etapa, ¿por qué? Entre otras cosas, porque dentro de la iniciativa de la ruta de seda participa Alemania y participa además con un 21% de las transacciones, y esa que se llama OBOR, se llama el acrónimo, ¿verdad? Se está, entre otras cosas, se está desplegando hacia el África, y quien en Europa va a ser quien va a llevar todas esas inversiones y demás, va a ser Alemania. Bueno, pero todo eso tiene íntimas vinculaciones con la problemática planteada por Estados Unidos, con su Helmholtz, con las medidas, las sanciones unilaterales contra lo que Trump llama la troika. Más que Trump, el orate de John Bolton, ¿ya? En la Organización Mundial del Comercio. Y ahí ya no solo Europa, como comentábamos antes, China fundamentalmente en el comercio mundial, que hoy por hoy es la segunda potencia mundial. Además ya cambió el panorama mundial hegemónico. Por eso, es más bien el primero, pero bueno, ya la hegemonía norteamericana en materia de comercio mundial se llamaba. Entonces no es así nomás. Y lógicamente no es por casualidad esa gira de despedida. Pero como se están despidiendo, les interesa a la CDU y la CSU, la coalición demo y socialcristiana alemana, estabilizarse. Y para estabilizarse necesita no meter mucho a leña en el fuego nacional, y anda refrescando, buscando oxígeno africano, en este caso en Senegal, Níger y Ghana. Ok, bueno, vamos, hacemos pausa. ¿Tenías datos de los chinos ahí? No, cantidades, pero mejor lo vemos más tarde. Ok, porque habíamos dicho la vez pasada que solamente en la ruta de la seda estábamos hablando de inversiones de varios miles de millones, ¿no? $. Sí. En fin, regresamos en breve tras una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El Papa Francisco inició este domingo una visita pastoral por Bulgaria y Macedonia del Norte. Es curioso porque sobre todo Macedonia del Norte, ahora volveremos a Bulgaria, ¿no? Debido a problemas en torno al nombre oficial de Macedonia del Norte, ¿no? Pero en Bulgaria el leitmotiv de la visita apostólica del Papa Francisco han sido los emigrantes. Entonces ha ido al principal centro de refugiados que hay en
en la periferia de Sofía, si se pronuncia Sofía o Sofía, no sé. Sofía, ¿no? Yo no hablo búlgaro, obviamente. Yo tampoco. Y dijo que los emigrantes, aparte de... ¿Te han llamado la atención sobre Sofía o Sofía? No. ¿Alguien de Bulgaria? No, aparte de la búlgaro-parlante que tengo en la casa, no me han llamado la atención. Pero decía el Papa a propósito de la visita a este centro, al mayor centro de refugiados, que la migración, los emigrantes, aparte de sufrir un viaje nada agradable, son una cruz para la humanidad, ¿no? Porque la cruz es el sufrimiento de ellos, ¿no? Es la primera vez que Francisco se refiere en esos términos al tema. Porque para él el tema de los migrantes ha sido un tema reincidente en su crítica a las sociedades, a Europa principalmente, por la mala atención que se le ha dado. ¿Sí? Y también es significativa porque más que católicos, en el sentido estricto, en Bulgaria lo que hay ortodoxos, el perteneciente a la iglesia ortodoxa. Entonces, eso es lo que llama la atención en torno a esa visita papal a Bulgaria hoy, el día de hoy, y mañana a Macedonia del Norte. Fíjate, pasando por Rumanía. Rumanía no va a ir, Rumanía es más católica. Sí, pues, pero la agenda papal no la manejo yo. Yo tampoco. Pero bueno, Macedonia, ex república yugoslava, parte de las 6 repúblicas yugoslavas que conformaron Yugoslavia a finales de los 80, ¿no? Inicios de los 90, cuando deciden separarse. Estuvo en guerra con Serbia, Macedonia. Sí, eso tiene que ver, aparte, es otro de los factores por los cuales llama la atención que la Merkel no se concentre en Europa. Recordemos que hace 2 semanas estábamos comentando que ella fue anfitriona de una cumbre sobre los Balcanes a propósito de la desintegración de Yugoslavia y del enfrentamiento y el no diálogo, o el diálogo interrumpido más bien, entre Serbia y Kosovo. Y volvieron a resucitar, por así decirlo gráficamente, el tándem París-Berlín representado por Macron y la Merkel a propósito de esa cumbre sobre los Balcanes. Y cantidad de alemanes como cascos azules, ¿verdad? Sí. ¿Qué andaba haciendo Pompeo en Europa? Pompeo, interesante el asunto de Pompeo, porque primero hace unas declaraciones que Trump no había hecho. Trump nunca dijo de que se estaba preparando una invasión militar a Venezuela, en la conversación que tuvo con Trump, ¿verdad? Pompeo habla de casi una inminente invasión, y paralelo a eso Lavrov recibe a Reza, y habla de que y advierte, exige a Estados Unidos que pare la presión mediática sin precedentes contra Maduro, así textualmente lo dijo Lavrov. Y advierte de enormes consecuencias. Así es. Y ratifica que la Federación Rusa va a honrar sus compromisos contractuales en materia de cooperación técnico-militar con Venezuela. Lo que me pareció más interesante lo de Trump, de lo de Pompeo, es que habla de la posibilidad, obviamente, de la actuación de Estados Unidos, pero en consumo con una coalición de vecinos de Venezuela. Y ahí entra el Cártel de Lima. Y ahí está precisamente el Cártel de Lima. Que tiene un pegón con Brasil, que los militares brasileños le dijeron al presidente, mira, no nos metas en esa. Todo el mundo se extraña, porque no es un... Pero a ver, recordemos, la reunión anterior a esta que comentamos del Grupo de Lima, el 1 de mayo, consensuó que descartaban el recurso de la fuerza, la intervención militar. ¿Ya? Así es. Pero de todas maneras sigue siendo extraño, porque el ejército de Brasil no se ha caracterizado por ser un ejército muy
muy progresista. Bolsonaro es miembro de ese ejército. Su vicepresidente es miembro de ese ejército y de los halcones de ese ejército. Y ambos han sido, de alguna manera, detenidos en varios aspectos. Incluso en el reconocimiento de Jerusalén, ¿verdad? Más bien, no reconocieron a Jerusalén, no trasladaron su embajada, pero pusieron una oficina comercial, ¿verdad? En el discurso, Bolsonaro sigue siendo, se sigue identificando con Guaidó, etcétera, ¿verdad? Pero en la práctica están un tanto restringidos, ¿verdad? Quizás también, entre otras cosas, porque Lula, en la semana pasada, desde su cárcel, dio una conferencia de prensa extraordinaria, ¿verdad? Muy, muy completa, una lección política, diría yo. Sí, no. Aparte de una lección para mí la síntesis de esa intervención de Lula a la que se refiere Cairo es cuando dice textualmente que para los Estados Unidos es primero los Estados Unidos, segundo los Estados Unidos, tercero los Estados Unidos y en cualquier lugar al que te refieras los Estados Unidos. De manera que no hay que perder el tiempo. No, y además, y es que hace una advertencia. E intentar cambiarlo, hacer cambiar. Es que hace una advertencia, ¿verdad? No es que Estados Unidos te va a ayudar, Estados Unidos te va a ayudar si eso le conviene. Lo cual tampoco es nada nuevo. Sí, que no tiene amigos, tiene intereses. Sí, que además tampoco es exactamente ayuda, ¿no? Porque los intereses no ayudan mucho. Pero lo de Pompeo a mí me da vergüenza ajena, teniendo como jefe inmediato a un presidente que se ha dedicado sistemáticamente en los últimos tiempos a contradecir lo que sus subalternos en materia de política exterior decían. Entonces, no sé si tenga claro a qué atenerse. Pero además, pero además, yo no sé qué tanto es simpático que el secretario de Estado puede decir una cosa, mientras que el asesor para seguridad dice otra. Dice cualquier otra cosa. Y tiene más valor lo que dice Bolton que lo que dice Pompeo. Sí. Y lo interesante es que al final nadie corrige a nadie. Las tres tendencias, las tres versiones se quedan en el aire. Sí. Y en resumidas cuentas, la Operación Libertad fue la Operación Libertad de Leopoldo López. ¿Y cómo se llama? ¿Y tu amigo el fiscal adjunto que renunció? ¿El adjunto de Müller? Bernstein. No está clara la motivación última de esa renuncia. Si hay las famosas estadísticas de los datos que no me acuerdo el nombre ahorita, este Trump la tiene. Jamás se ha corrido a tantos funcionarios de alto nivel en ninguna administración en la historia de los Estados Unidos. Ya batió el Guinness Record en esos aspectos. Bueno, gracias Cairo, Humberto, gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía también en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.